¿Qué tal? Muy buenos días a todos, a todas. Gracias por acompañarnos en esta sesión, este día tan lindo, tan caluroso. En verdad agradecemos que estén con nosotros compartiendo un poco de su tiempo. Y hoy, como todas las sesiones, a nombre del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, les damos la más cordial de las bienvenidas. Hoy en un tema muy importante, ya que siempre estos temas nos ayudan a ver por nuestro ambiente. El tema de hoy, clasificación de sustancias peligrosas, esto nos va a compartir sus conocimientos el ingeniero Enrique Aspeitia Rodríguez. Él pertenece a la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial aquí del Estado de Guanajuato, una de las procuradurías que siempre ha estado con nosotros en coordinación, apoyándonos y dándonos este apoyo mutuo, y que esperemos que pongan ustedes atención a este tan importante tema. Ingeniero Enrique, te dejamos cámaras y micrófonos. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias. Agradezco la invitación por esta plática y les vamos a compartir ahorita ya la pantalla de unos segundos. Perfecto. Pues bueno, muy buenos días nuevamente. Les comento, vamos a ver el día de hoy un poco sobre la clasificación de sustancias químicas peligrosas. Pero antes de ver la clasificación, también hay que ver que existe un sistema de armonización para identificar estas sustancias y poder tener una comunicación adecuada sobre los peligros y los riesgos que tienen estas sustancias en nuestras actividades de trabajo. Yo entiendo que muchos de ustedes quizás tengan actividades diversas en sus trabajos, pero sin embargo, la mayoría de una u otra manera llegamos a tener contacto con sustancias químicas y algunas de estas pueden ser peligrosas. Y bueno, vamos a iniciar. Para empezar, bueno, vamos a conocer que existen diferentes formas de identificar una sustancia química peligrosa y existen algunos pictogramas de seguridad, los cuales nos ayudan precisamente a identificar estos peligros e identificar qué tipo de sustancias son. Y bueno, para iniciar, la comunicación de los peligros. Esa es principalmente la transmisión clara, veraz y sencilla a los trabajadores de la información gráfica y escrita actualizada de una sustancia o mezcla. Ahora, no sé si me pudieran apoyar, algunos comentarme qué actividades hacen en sus actividades laborales, más o menos. Puede ser una o dos personas, no sé, ya sea que activen su micrófono o vía chat. Ya nos comentan aquí que almacenista, perfecto. Me imagino que ahí almacenan diferentes cosas, ¿verdad? Laboratorio, enfermera. Ok, perfecto. Estadista, promoción de la salud. Perfecto. Pues vamos a continuar. Muchas gracias. Denme un segundo. Muy bien. Una forma de nosotros conocer esta parte es también, antes de iniciar y continuar, primero encontrar la definición entre lo que es un peligro y lo que es un riesgo. Pues bueno, precisamente el peligro es algo que se encuentra allí, que ya está y que ya existe. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, como un tiburón. Los tiburones viven en el mar y ese es un peligro que nosotros tenemos. Pero un riesgo es nosotros nadar en el mar sabiendo que está ese tiburón y nadar cerca del tiburón. Eso ya es nuestro riesgo. Entonces, el peligro es algo latente, algo que existe, algo que siempre está presente en nuestra vida, en nuestras actividades. Sin embargo, el riesgo puede llegar a ser el hacer acciones no adecuadas con esos peligros. Y bueno, vamos a iniciar con la parte de los pictogramas. Los pictogramas son precisamente lo que nos ayuda de manera gráfica, visual, para identificar una sustancia química peligrosa. En este caso tenemos explosivo, inflamable, oxidante, gas presurizado, corrosivo, tóxico, tóxico irritante, peligro para el cuerpo, mutágeno o cancerígeno, así como dañino para el medio ambiente. Este último, pues bueno, es de los últimos que se han ido agregando debido a la evolución que se ha tenido con la identificación de sustancias químicas peligrosas. Y bueno, precisamente parte de la comunicación tenemos diferentes maneras que integran una comunicación adecuada.
que en este caso es el listado actualizado de nuestras sustancias químicas, el nombre de las sustancias químicas peligrosas, sus números de comunicación no de CAS, así como una clasificación de sus peligros, hojas de datos de seguridad, señalización y el etiquetado, y la capacitación de adiestramiento que nosotros podamos proporcionar al personal. Como les comentaba, algo importante es identificar la diferencia entre el peligro y riesgo. Nosotros tenemos, por ejemplo, el peligro, que podría ser ruido por secado de material, en el caso que luego utilizamos en los laboratorios autoclaves o que se utilizan algún tipo de sistema en el personal de limpieza, si llegue a utilizar equipo. Entonces, el ruido por secado de material, el ruido siempre va a estar ahí presente, no podemos eliminarlo, pero si tenemos una sobreexposición o no utilizamos nuestro equipo de seguridad adecuado, nuestro equipo de protección personal, ahí estamos teniendo un riesgo al no hacer adecuadamente las acciones que deberíamos de tener. Y como consecuencia, pues podemos llegar a tener una hipoacusia inducida precisamente por ese ruido. Ahora, material punzocortante, sobre todo en la parte de laboratorios, en la parte de instrumentación e incluso almacén, llegamos a utilizar este material punzocortante. Sin embargo, ese material siempre va a estar presente allí en nuestras actividades, pero lo que sí no debemos de estar este, haciendo es hacer actividades no adecuadas para este uso del material, como estar jugando o estar distraídos al momento de utilizarlo, uso de desinfectante. Este puede ser un riesgo, el tener un contacto constante con un producto desinfectante, sobre todo cuando nosotros en ocasiones lo manejamos de manera a granel, que vienen en los bidones grandes de 20 litros. En ocasiones esos bidones traen este tipo de desinfectante en grandes cantidades y en concentraciones altas, que estos se van a utilizar de manera diluida cuando ya los trabajamos en el momento de desinfectar. Entonces es muy importante el tener cuidado contacto con estas sustancias. ¿Cómo eliminamos ese riesgo? Pues bueno, utilizando nuestros guantes, utilizando nuestro equipo de protección personal que nos indique. Ahora, nosotros al hacer diferentes actividades y al manejar sustancias químicas peligrosas, hay algo primordial que es como que la columna vertebral del manejo de las sustancias químicas, que es nuestras hojas de datos de seguridad. De los que están presentes, conocen o saben dónde están sus hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas que manejan, ya sea que activen su micrófono o comenten por chat. Ok, nos comenta Liliana que no, personal de almacén tampoco nos comenta que no. Ok, al parecer la mayoría no conoce o no identifica dónde están sus hojas de datos de seguridad. Las hojas de datos de seguridad precisamente es la información general y total de todas las sustancias químicas que ustedes estén manejando. Esas normalmente se las debe de proporcionar el proveedor que les lleva el material o en su caso si el proveedor no las lleva, muchas de estas hojas de datos de seguridad las podemos llegar a encontrar en algunas, dependiendo en internet, dependiendo de la sustancia, podemos llegar a encontrar, e incluso específicamente del producto y de la marca que estamos utilizando. Ahora, ¿qué es una hoja de datos de seguridad? Según lo que nos menciona en la parte de la ley, es la información sobre las características intrínsecas y propiedades de las sustancias químicas o mezclas, así como las condiciones de seguridad e higiene necesarias que sirven como base para el desarrollo de programas de comunicación de riesgos, peligros en el centro de trabajo. Entonces, esto, como les comento, es parte primordial el conocer una hoja de datos de seguridad. ¿Y qué contiene una hoja de datos de seguridad? No, ¿por qué es tan importante o tan primordial conocerlas? Pues bueno, es porque precisamente en esta hoja de datos de seguridad nos van a mencionar la identificación de la sustancia química peligrosa, así como su proveedor, su fabricante, identificación de los peligros, su sección 3 que nos menciona la composición, información sobre los componentes, la sección 4 que nos menciona primeros auxilios que debemos de llevar al momento de un accidente, medidas de contraincendios, medidas que se deben de tomar en caso de un derrame, accidente o fuga accidental, manejo y almacenamiento, controles
de exposición al personal. Esto sobre todo nos va a mencionar el equipo de protección personal que nosotros necesitamos, así como estabilidad y reactividad, información toxicológica, información ecotoxicológica, así como también la relativa a la eliminación del producto, cómo lo vamos a desechar, cómo lo vamos a tirar, información relativa a su transporte, así como reglamentaria y en ocasiones algunas otras que nos llega a incluir el proveedor. Entonces es por ello que es muy, muy importante que nosotros conozcamos las hojas de datos de seguridad. Denme un segundo. Denme un segundo que no me quería abrir el archivo. Listo. Muy bien. Aquí tenemos una hoja de datos de seguridad precisamente. En este caso nos especifica que es de Pemex, así como también nos menciona que es la hoja de datos de seguridad de la información de la gasolina. En este caso, todas las hojas de datos de seguridad, al menos aquí en México, deben de contener los 16 puntos que les acabo de mencionar. En este caso vamos a encontrar como identificador del producto la sección 1, donde nos menciona el nombre de la sustancia, así como su identificación, e incluso nos llega a comentar si es gasolina, de qué octanaje y en qué grado. Ahora, algo de lo que también nos menciona incluso es cómo nos podemos llegar a identificar con el nombre. Por ejemplo, aquí dice el nombre del producto, que nos menciona nombre del proveedor, que nos menciona que es Pemex, domicilio, teléfonos e información de su página de internet. Esto es muy importante, ya que en ocasiones hay sustancias químicas que requieren de cierto control o de cierto manejo muy específico. Es por ello que es necesario tener a la mano los teléfonos de las empresas para que tengamos alguna duda o en caso de una emergencia necesitemos de un apoyo adicional, los podamos comunicar. Ahora, identificación del peligro. Aquí nos menciona precisamente sus peligros y nos indica algo muy, muy importante que debemos de conocer. Son todos estos indicadores o todas estas indicaciones que nos menciona, así como su numeración. Nos menciona que es una sustancia que es, en cuestión física es un líquido inflamable, categoría 3, y nos indica que precisamente es un líquido y vapores inflamables con una indicación o con una identificación que es el H226. Así como también nos menciona que en la cuestión para la salud es de peligro por aspiración de categoría 1 y con cuestiones de mutágenas celulares y cuestiones en células germinales, categoría 1. Entonces aquí ya con la hoja de datos de seguridad para empezar, ya vamos conociendo algunos de los peligros y riesgos que tenemos con nuestro producto. En este caso estamos mencionando la gasolina. Obviamente van a ser diferentes categorías dependiendo de la sustancia química que manejemos. A mí me gusta mucho mencionar mucho la gasolina porque es un producto común que luego llegamos a tener contacto precisamente cuando vamos a la gasolinería a cargar los carros de gasolina y a veces no, en ocasiones no tomamos la atención adecuada que debería de ser. Igual nos menciona el pictograma que pertenece o que debe de identificar a la gasolina, que en este caso nos menciona que es el inflamable y es cancerígeno. Y igual nos comenta una palabra de advertencia que es la de peligro. Así como también nos comenta algunos consejos de prudencia. En general no aplica, pero en prevención sí nos dice mantener alejado del calor superficies calientes, chispas, llamas de descubierto y otras fuentes de ignición. Ahora, también nos menciona algunas cosas de intervención en caso de contacto con la piel o el cabello, quitar inmediatamente toda la ropa, toda la contaminada, igual enjuagar la piel con agua o ducharse. Entonces aquí ya nos está mencionando primero qué es lo que debemos de prevenir, qué es lo que podemos hacer en caso de que llegue a tener un accidente, en caso de que se llegue a derramar. No voy a leer al 100% la hoja de datos de seguridad porque, bueno, nos tardaríamos yo creo que como 3 4 horas en revisarla toda, pero sí quiero que vayan conociéndola para que ustedes en sus áreas de trabajo puedan conocer o utilizar sus hojas de datos de seguridad, así como identificarlas. Ahora, en la parte 3 nos menciona la composición e información de los componentes, nombre común, gasolina con contenido mínimo de 82 octanos o mínimo de 87 octanos. Algún sinónimo, gasolina regular para PNMs Magna.
Entonces ya nos está especificando que aquí estamos revisando en este momento la hoja de datos de seguridad de la gasolina regular Pemex Magna, así como también nos menciona el nombre químico y el número de CAS de las concentraciones que tiene este tipo de gasolina. Algo muy importante y algo por lo que me gusta mucho revisar la gasolina la hoja de datos de seguridad de gasolina de aquí de Pemex, porque ellos incluso llegan a mencionar que tienen diferentes concentraciones dependiendo de la zona en la que está la gasolina. Puede ser, por ejemplo, en el Valle de México, o puede ser en la parte zona norte o en la parte de Guadalajara e incluso en la zona sur. Llegan a tener diferentes concentraciones dependiendo de la zona de ubicación que tienen. Y esto nos ayuda a identificar adecuadamente la gasolina que estamos viendo. Si se fijan aquí, nos menciona zona metropolitana del Valle de México, así como la zona metropolitana de Guadalajara, zona metropolitana del Valle de México, el resto del país, y nos ven mencionando específicamente las concentraciones que llegan a tener dependiendo de la zona. Entonces, así de específicas llegan a ser muchas hojas de datos de seguridad dependiendo de la sustancia. En el caso de de la sección 4 nos menciona descontaminación y primeros auxilios. Aquí en caso de un accidente por inhalación, vía cutánea, ocular, ingestión, nos menciona qué es lo que podemos llegar a hacer para que pues, nosotros podamos atender a una persona antes de que llegue el servicio médico. Aquí hay muchas personas que están en la parte de hospitales, en la parte médica. Hay que recordar que estas hojas de datos de seguridad es para dar una atención inicial. No son primeros auxilios al 100%, es mínimo una atención inicial. Ya posteriormente, y como ustedes lo saben, los primeros auxilios los deben de dar el personal capacitado. Eso sí es muy importante, pero aquí nos da lo que podemos llegar a hacer en un caso inicial. Por ejemplo, contacto con la piel, rápidamente lavar, pero ya el personal indicado para unos primeros auxilios siempre va a ser el personal que haya asignado la dependencia, que haya asignado el centro de trabajo. Ahora, nos comentan, pasó algo, no se escucha. ¿Sí siguen sin escuchar? Espero que ya sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, se escucha perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Entonces aquí en la sección 4 ya nos va a indicar precisamente cuáles son las atenciones que debemos de tomar. Ahora, síntomas y efectos más importantes agudos o crónicos. Agudo por inhalación, mareos, náuseas, dolor de cabeza, vértigo, euforia, visión borrosa. Entonces aquí es muy importante que nosotros conozcamos las acciones que debemos de hacer para una atención inmediata. Ahora, medidas de lucha contra incendios. Esto es algo muy importante, ya que no todas las sustancias se van a manejar de la misma manera. Es por eso que existen diferentes tipos de extintores y con diferente agente extinguidor. Precisamente ya sea polvo químico seco, ya sea alguna otra sustancia, algún otro agente extinguidor que ayude para que se pueda extinguir rápidamente el fuego. Ahora nos menciona aquí en el caso de medidas o medios de extinción apropiados. Aquí ya nos menciona que para precisamente fuegos pequeños hay que utilizar agua en forma de rocío o niebla, polvo químico seco, dióxido de carbono o espuma química tipo alcohol. Así como para fuegos grandes utilizar agua en forma de rocío o niebla y no usar chorro de agua directa. Y también se puede usar espuma química tipo alcohol. También nos menciona que para el uso del método de extinción por sofocación utilizar espuma química tipo alcohol ARFF en proporción 3 a 6%. Esas ya son especificaciones muy técnicas, que esto será dependiendo del tipo de sustancia química que lleguemos a utilizar. Ahora, medidas de extinción no apropiados, chorros de agua directa, ya que derrama más el producto saliendo de su área de confinamiento. ¿Qué quiere decir esto? Hay que recordar que hay algo llamado densidad, y esto dependiendo de la densidad que tengan, los líquidos pueden llegar a estar en la parte superior. Es como nosotros en casa cuando llegamos a combinar el aceite de cocina con agua, vemos que el aceite queda en la parte superior y el agua en la parte inferior.
Esto debido a que su densidad del aceite es menor, por lo tanto se encuentra en la parte superficial. Y en este caso la gasolina tiene el mismo efecto. Se queda en la parte superficial y el agua en la parte inferior. Es por eso que nos menciona que no hay que utilizar chorros de agua, ya que debido a que si utilizamos el chorro de agua, únicamente lo que vamos a hacer es de que se desplace o se derrame el agua y esto va a provocar que la gasolina que está en la parte superior se expanda. Por lo tanto, nuestro incendio puede llegar incluso a incrementar si no hacemos adecuadamente la manera de sofocación de este incendio. Igualmente nos menciona algunos equipos de lucha contra incendios, avisos adicionales, en el cual nos menciona la gasolina es un líquido extremadamente inflamable y puede incendiarse fácilmente a temperatura normal. Ahora también nos menciona medidas que deben de tomarse en caso de liberación accidental. En esto sí nos menciona primeramente llamar al número telefónico de respuesta en caso de emergencias. Ahora para el personal de servicio de emergencias nos especifica que eliminar las fuentes de ignición cercanas y ya nos va especificando qué es lo que debemos ir atendiendo en caso de algún derrame o de alguna actividad. Ahora manejo y almacenamiento. Precauciones por un manejo seguro, así como que el personal no debe ingerir alimentos, beber o fumar durante el manejo de las sustancias, así como también controles de exposición. Nos menciona algunos de los parámetros de control. Entonces, como pueden ir observando, también nos menciona propiedades físicas y químicas. Nos menciona absolutamente toda la información sobre la sustancia química que estamos manejando. Es por eso que es importante que ustedes conozcan en dónde se encuentra las hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas que ustedes están manejando. ¿De acuerdo? Voy a dejar de compartir para regresar a la presentación. Permítanme. Listo. Entonces ya conocimos las secciones de las hojas de datos de seguridad y ya vimos por qué es importante, sobre todo los que se encuentran de almacenistas, los que se encuentran manejando cualquier sustancia química peligrosa que manejen en sus áreas de trabajo. Es importante que ustedes tengan todas las hojas de datos de seguridad y que quizás no se las sepan de memoria, pero sí tengan identificado dónde van a encontrar la sección de primeros auxilios o la sección en caso de derrames. Eso es muy importante que ustedes sí lo tengan muy bien a conciencia y ubicado en sus hojas de datos de seguridad. Ahora, así como las hojas de datos de seguridad nos ayudan a conocer qué hacer en caso de manejo de las sustancias, también existe algo llamado las etiquetas. Y estas etiquetas precisamente nos ayudan a tener una señalización adecuada, la cual viene precisamente en la norma oficial mexicana 018 de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social del 2015, en la cual nos establece cómo debemos de etiquetar adecuadamente nuestras sustancias químicas. En ocasiones llegamos a utilizar sustancias químicas para diluir o que tenemos en cierta dilución. Es importante que si se va a diluir y se va a almacenar, se coloque una etiqueta donde nos mencione precisamente el producto que estamos utilizando, así como también el porcentaje en que se hizo la mezcla. Por ejemplo, aquí nos menciona que hay que conocer y que hay que colocar primero la palabra o la identificación de la palabra peligro, así como también los pictogramas de identificación. En la hoja de datos de seguridad ya vimos que vienen colocados los pictogramas. Entonces, toda la información para etiquetar adecuadamente nuestras sustancias químicas va a venir en la hoja de datos de seguridad. Por ejemplo, aquí nos menciona qué peligro, la leyenda, y nos menciona los pictogramas que podemos llegar a necesitar, así como el nombre químico, así como detalles y descripción de la sustancia, algunas instrucciones para el manejo y manipulación del químico, así como identificación del fabricante con el nombre, dirección y teléfonos. Esa es una manera de colocarlas. Otra manera es como esta otra que tenemos, colocar en la parte superior los pictogramas, así como el nombre químico, detalle de la descripción, instrucciones para la manipulación del químico e identificación del fabricante. Igualmente, las etiquetas, como les menciono, nos va a ayudar a identificar el nombre del producto, la codificación de riesgo, la cual también viene en la hoja de datos de seguridad, así como los datos del proveedor. Es por eso que es importante que nosotros conozcamos la hoja de datos de seguridad
las partes de la hoja de datos de seguridad para poder etiquetar adecuadamente nuestras sustancias químicas. No es nada más ponerle el nombre de alcohol, ácido muriático, no, sino que hay que conocer muy bien la identificación que debemos de tener, así como la codificación de peligros de indicación. Si se fijan, aquí hay un H2, H3, H4, peligros físicos para la salud, para el medio ambiente, así como algunos consejos de prudencia, los cuales vienen identificados aquí mismo en la etiqueta y esta información se extrajo de la hoja de datos de seguridad. Ahora, ya conocemos un poco de los riesgos químicos, ya identificamos nuestros pictogramas, pero también hay que ver que las etiquetas deben de ser adecuadas al tamaño de lo que estamos manejando, así como también saber de dónde podemos obtener más información. Existe algo llamado guía de respuesta en casos de emergencia. Esta guía nos ayuda precisamente a colocar las acciones que debemos de hacer en casos de una emergencia o en caso de algún derrame. Les voy a compartir un pequeño video que tengo aquí que nos ayuda un poco a identificar mejor precisamente los pictogramas y cómo identificar las sustancias químicas peligrosas. Objetivo de la norma: establecer los requisitos para disponer en los centros de trabajo del sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas, a fin de prevenir daños a los trabajadores y al personal que actúa en caso de emergencia. Definición de SGA: pictogramas y su clasificación, etiquetas y su contenido, hojas de datos de seguridad. La NOM 018 STPS 2015 modificará la manera de clasificar y etiquetar los productos químicos para comunicar sus peligros. México adoptará el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos de las Naciones Unidas. El Sistema Globalmente Armonizado, o GHS por sus siglas en inglés, establece criterios armonizados para clasificar sustancias y mezclas con respecto a sus peligros físicos, para la salud y para el medio ambiente. Incluye además elementos armonizados para la comunicación de peligros con requisitos sobre etiquetas, pictogramas y hojas de datos de seguridad. El sistema globalmente armonizado sustituirá al rombo de la NFPA. Sin embargo, este podrá seguir utilizándose como un complemento al sistema. Los pictogramas se dividen en dos clasificaciones: peligros físicos y peligros para la salud. Peligros físicos. Explosivos. Nos alerta que el producto puede explotar al contacto con una llama, chispa, electricidad estática o bajo el efecto del calor o en contacto con otros productos por rozamientos, choques o fricción. El pictograma de explosivos consta de una bomba estallando. Inflamables. Estos productos se incendian muy fácil, incluso por debajo de los 0 grados centígrados al contacto con una llama, chispa, electricidad estática o por calor o fricción al contacto con el aire o agua. El pictograma de inflamables consta de una llama. Oxidantes. A diferencia del pictograma para los productos inflamables, la llama está encima de un círculo, la cual hace distinción para avisar que el producto es comburente. Esto significa que son productos ricos en oxígeno que en contacto con otras sustancias, sobre todo inflamables, pueden provocar, avivar o agravar un incendio o explosión. Gases a presión. El pictograma de gases comprimidos consta de un cilindro de gas que señala que es un envase con gas a presión. Algunos gases pueden explotar con el calor, como gases comprimidos, gases licuados y gases disueltos. Los gases licuados refrigerados pueden causar quemaduras o heridas criogénicas al estar a muy baja temperatura. Corrosivos. Estos químicos pueden atacar o destruir metales. El pictograma de corrosivos consta de un químico escorriendo sobre un metal. Peligros para la salud. Corrosivos. Estos químicos pueden causar daños irreversibles a la piel, ojos u otros tejidos en caso de contacto o proyección.
Principalmente causa daños por contacto. El pictograma de corrosivos consta de un químico siendo derramado sobre una mano. Irritantes. El signo de exclamación es una advertencia de los efectos adversos que el producto puede provocar en dosis altas. Algunas de estas consecuencias negativas son irritación en ojos, garganta, nariz y piel, alergias cutáneas, somnolencia o vértigo. Peligro para la salud. Estos productos pueden llegar al organismo por inhalación y causar efectos negativos muy diversos. Además, estos pueden ser muy graves si son a largo plazo, provocando efectos cancerígenos, modificar el ADN de las células, causar efectos nefastos en las funciones sexuales, la fertilidad, provocar la muerte del feto o malformaciones, incluso modificar el funcionamiento de ciertos órganos como el hígado o el sistema nervioso. El pictograma de peligro para la salud consta de una estrella sobre un cuerpo humano. Toxicidad aguda. El pictograma de toxicidad aguda consta de una calavera y dos tibias cruzadas, advirtiendo que el producto genera efectos adversos para la salud, incluso en pequeñas dosis y con consecuencias inmediatas. Al entrar en contacto con el mismo se pueden sentir náuseas, vómitos, dolores de cabeza, pérdida de conocimiento y en casos más extremos hasta la propia muerte. Etiquetas. Una etiqueta consta de 5 elementos fundamentales. Palabra de advertencia. Indica el nivel relativo de riesgo de la sustancia. En casos severos se utiliza la palabra peligro y en casos menos severos se utiliza la palabra atención. Pictogramas. Transmiten información de peligro físico, ambiental y para la salud. Se puede utilizar una combinación entre 1 a 5 pictogramas. Nombre del producto o identificadores. Identifica la sustancia o producto químico. Debe de coincidir con el nombre del producto o identificador utilizado en las hojas de seguridad. Indicaciones de peligro. Frases que describen la naturaleza de los productos peligrosos y en ocasiones el grado de peligrosidad. Indicaciones de prudencia. Frases relacionadas con las indicaciones de peligro que describen precauciones para el manejo, almacenamiento, respuesta y eliminación de la sustancia. Hojas de datos de seguridad. Una hoja de datos de seguridad es un documento que contiene información sobre los compuestos químicos, el uso, el almacenaje, el manejo, los procedimientos de emergencia y los efectos potenciales a la salud relacionados con un material peligroso. Las hojas de seguridad contienen mucha más información sobre el material de la que aparece en la etiqueta del envase. El fabricante del material es el responsable de preparar y redactar las hojas de seguridad correspondientes. Una hoja de datos de seguridad consta de 16 secciones. Identificación. Identificación de los riesgos. Composición e información sobre los ingredientes. Primeros auxilios. Medidas de extinción de incendios. Medidas a tomar en el transcurso de derrames accidentales. Manejo y almacenaje. Controles de exposición y protección personal. Propiedades físicas y químicas. Datos sobre la estabilidad y la reactividad. Información toxicológica. Información sobre la ecología. Consideraciones en el momento de la eliminación. Información sobre el transporte. Informaciones reglamentarias. Datos complementarios. En conclusión, el sistema globalmente armonizado busca mejorar la protección de la salud humana y del medio ambiente a través de un sistema de comunicación de peligros en el plano internacional. Proporcionar un marco de clasificación reconocido para aquellos países que carecen del sistema. Reducir la necesidad de efectuar ensayos y evaluaciones de los productos químicos mediante la disponibilidad de información. Muy bien, ya vimos aquí un poquito de la información sobre las sustancias químicas peligrosas y algo que nos mencionaban era este tipo de rombo. Es un rombo que quizás más personas lo conozcan, más lo identifican. Sin embargo, ahorita como lo escucharon en el video ya está quedando un poco obsoleto.
Sin embargo, al nosotros tener mucha comunicación con Estados Unidos, ellos aún continúan mucho utilizando este tipo de rombo, donde nos menciona precisamente en el color azul el riesgo a la salud, el rojo la inflamabilidad, el amarillo la reactividad y en el caso del blanco algún riesgo específico o en ocasiones el equipo de protección personal adecuado para manejar esa sustancia química en específico. Ahora, hay en ocasiones ciertos colores que debemos de nosotros conocer e identificar. Y como nosotros conocemos, hay diferentes señaléticas. En este caso, nosotros tenemos señaléticas rojas, amarillas, verdes y azules. En el caso de las rojas, pues bueno, indicándonos un paro, una prohibición, así como material y equipo de sistemas para combatir incendios. En el caso de la amarilla, alguna advertencia de peligro, de limitaciones de área, así como advertencias de peligro por radiación ionizante. Y en el caso verde, alguna condición segura y en el caso azul, una de obligación. Ahora, nosotros podemos llegar a utilizar ciertos colores contrastantes, sobre todo para las letras. Y allí mismo en esta norma, en la 026, nos menciona que el blanco puede ser un color contrastante para el rojo, el amarillo y el magenta para el amarillo, el verde, en este caso para el verde el blanco y para el azul igualmente el blanco. Es por eso que la mayoría de las señaléticas que llegamos a ver tiene esos colores contrastantes. Y hay que recordar que tienen ciertas formas geométricas, ya sea un círculo, un triángulo, un cuadrado. Igualmente, esto nos menciona en la norma que el círculo precisamente es para cuestiones de obligación, los triángulos precisamente para precaución y los cuadrados o rectángulos para cuestiones informativas. Igualmente, para el caso del uso de algunas tuberías, sobre todo el personal de mantenimiento, el personal que se encuentra en ocasiones en ciertas zonas donde hay mucho contacto con precisamente tuberías y tienen unos ciertos colores y esos colores precisamente también vienen identificados de manera adecuada para nosotros conocer si hay algún fluido que sea peligroso. En este caso, por ejemplo, el rojo puede ser o puede identificarse para algún fluido que se utiliza para el combate contra incendios. En este caso puede ser agua, incluso en algunos lugares incluso puede ser espuma. Amarillo para fluidos peligrosos y verde para fluidos de bajo riesgo conducidos por tubería. En este caso, por ejemplo, en el verde puede ir el agua, pero si es un agua caliente, lo más indicable o lo más adecuado es que fuera de color amarilla la tubería, ya que nos está identificando que es un fluido peligroso, aunque sea agua, pero va a altas temperaturas. Por lo tanto, también en la misma tubería incluso colocar la leyenda de alta temperatura. Y bueno, aquí vemos algunos ejemplos precisamente de algunos señalamientos, los cuales nos ayuda un poco en este caso. Ahora, el equipo de protección personal nos viene especificado en la norma 018 y precisamente estos equipos de protección personal, algunos se llegan a identificar con un cierto grupo que puede ser de la hasta el precisamente la K y el X. Estas letras alfabéticas nos ayudan a identificar mejor o de mejor manera el grupo de equipo de protección personal que necesitamos, ya sea solamente lentes, lentes con guantes o con mandil, careta, e incluso si llegamos a necesitar respirador autónomo. Esto en ocasiones viene también identificado en los rombos o en las hojas de datos de seguridad para nosotros saber qué podemos ir haciendo en estos casos. Como les comentaba, ustedes si tienen acceso a la guía de respuesta en caso de emergencias, se puede descargar de internet y la pueden ustedes revisar también. Hay una aplicación incluso para el celular donde viene la guía de respuesta en caso de emergencias y eso nos puede ir ayudando un poco a identificar esas sustancias. No sé si hasta ahorita ya alguna pregunta, alguna duda. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la guía de respuestas a atención, bueno, en caso de emergencias, la cual precisamente ya nos identifica las sustancias químicas, nos menciona en específico cómo encontrar las acciones que debemos de llevar en caso de una emergencia. Si nosotros aquí en el buscador colocamos gasolina,
nos va a llevar directamente a la parte de la identificación, que en este caso nos dice que el NIP 028, 1203 y la guía 128. Entonces nos vamos a ir a la numeral 128 para saber qué necesitamos hacer en caso de una emergencia. Entonces vamos al 028. Si se acuerdan, hace rato vimos la hoja de datos de seguridad de la gasolina. Entonces, ahora precisamente aquí en la guía nos menciona el 0128 y nos menciona que son peligros potenciales, no mezclables con agua, son líquidos inflamables y nos menciona qué hacer en caso de un incendio, de una explosión, los riesgos a la salud que tiene, la ropa protectora adecuada que debemos de utilizar, evacuación que debemos de llevar a cabo. Esto sí les recuerdo que esta guía es principalmente, es una guía que se hizo en Estados Unidos, por lo cual algunas de los términos o algunas de las acciones, pues bueno, son más específicas para Estados Unidos. Aquí en México ya tenemos 911, pero anteriormente cuando no teníamos, la guía precisamente lo que mencionaba era llamar a los números de emergencia. En este caso, pues ellos mencionaban el 911 y nos menciona así como ropa de protección, evacuación, la respuesta de emergencia en casos de fuego, en casos de derrame o en casos de fuga, así como los primeros auxilios de atención. Entonces, con esto básicamente nosotros podemos ya ir identificando una sustancia química, conocer cómo etiquetarla y qué hacer en casos de emergencias, qué hacer en casos de una situación en que tengamos un derrame. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Ok, si no tuvieran ninguna pregunta o alguna duda, pues bueno, sería todo por mi parte.